No fue la pregunta lo que lo derrumbó. Fue el silencio después. Un silencio que se sintió como si lo hubieran dejado desnudo en medio de una sala llena de desconocidos. Tomás apenas había terminado de decir, ¿por qué nunca me hablaste de tu madre?, cuando la mirada de Andrés se congeló, como si lo hubieran atrapado en algo que llevaba años escondiendo. Y en cierto modo, era así. Andrés se levantó del sofá sin decir palabra. Caminó hacia la cocina, abrió el grifo y dejó correr el agua sin hacer nada más. Tomás lo siguió, pero no se atrevió a acercarse demasiado. Sabía que algo se había roto, y no tenía claro si era entre ellos o dentro de Andrés. «¿Qué sabes tú?», murmuró Andrés al fin, sin girarse. La voz le temblaba. «¿Quién te dijo algo?». «Nadie. Solo vi la foto, en el cajón, con fecha del año pasado. Y tú dijiste que había muerto hace 5». Andrés cerró el grifo. Se apoyó sobre el fregadero. Tomás se acercó un paso, con cuidado, como si cualquier movimiento pudiera hacer estallar algo frágil. No era un error. Era inevitable, dijo Andrés, apenas audible. Tenía que hacer que todos creyeran que había muerto, incluyéndome a mí. Tomás no entendía, o no quería entender, pero algo en el tono de Andrés le hizo contener la respiración. «¿Qué pasó con ella?», preguntó, esta vez más suave. Andrés se giró, los ojos húmedos pero sin lágrimas. La internaron, no podían dejarla sola. Empezó a olvidar cosas, a mí, a mi padre, a sí misma. Pero lo peor no fue eso. Fue ver cómo todos querían esconderla, como si su enfermedad fuera una vergüenza. Así que cuando mi padre propuso decir que había muerto, acepté. Era más fácil. Tomás bajó la mirada. Quiso decir algo, pero no encontró palabras que no sonaran vacías. «No es que no confiara en ti», continuó Andrés. «Es que, si lo decía en voz alta, si compartía eso contigo, entonces era real otra vez, y no estaba listo». El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más denso, más íntimo. Tomás alzó la mano y la apoyó en el brazo de Andrés. No apretó, no intentó consolar. Solo la dejó ahí, como si dijera, «No me voy». Andrés lo miró por un momento largo. Luego desvió la vista. «¿Tú crees que soy un cobarde?», preguntó. «No», respondió Tomás sin dudar. «Creo que te dolió tanto que aprendiste a no hablarlo. Pero eso no es cobardía, es defensa». Andrés suspiró. Luego asintió, apenas, como si necesitara permiso para sentirse vulnerable. Tomás no lo abrazó, pero se quedó junto a él, sin moverse. Más tarde, mientras compartían el silencio en el salón, Andrés sacó de un cajón un cuaderno pequeño. Lo puso en las manos de Tomás. «Es de ella. Me escribía cuando ya no podía hablar bien. A veces garabatos, a veces frases sueltas, pero es lo único real que me queda de ella». Tomás pasó las páginas con cuidado. En una, casi ilegible, estaba escrita una sola frase. Andrés aún sonríe con los ojos. Cuando la leyó en voz alta, Andrés cerró los suyos. Tomás dejó el cuaderno a un lado y se acercó un poco más. Esta vez no dudó en abrazarlo. Andrés no se resistió. Y por primera vez en años no huyó. No fue el abrazo lo que lo quebró. Fue la forma en que Tomás no dijo nada. No exigió explicaciones ni intentó arreglar lo irreparable. Solo lo sostuvo. Como si su presencia dijera, «Estoy aquí, aunque no entiendas cómo seguir». Desde aquella noche, algo cambió entre ellos. No hubo grandes declaraciones, solo pequeños gestos, silencios menos pesados, y miradas que duraban más de lo habitual. Andrés se volvía más humano ante los ojos de Tomás. Y Tomás empezaba a sentir algo que ya no podía negar. Una mañana, mientras preparaban café, Tomás rozó sin querer la mano de Andrés. Pero ninguno se apartó. Fue apenas un segundo, pero lo suficiente para que el mundo se detuviera. Andrés levantó la vista, y ahí estaba Tomás, sin miedo, sin prisa, con esa expresión de quien ya decidió, pero espera al otro. «¿Vas a seguir callando todo?», preguntó Tomás en voz baja. Andrés tragó saliva. No respondió.
pero no apartó la mano. Ese día no se dijeron mucho más. Salieron a caminar por el barrio, como si la rutina pudiera calmar la tormenta interior. Pero ni la ciudad ni el ruido pudieron evitar que Tomás sintiera la tensión en cada paso al lado de Andrés. No era incomodidad, era algo contenido, algo que pedía salir. Por la tarde, se sentaron en el parque, frente al río. Andrés llevaba el cuaderno de su madre bajo el brazo. Lo abrió sin decir nada y le mostró una página a Tomás. ¿Ves esto?, dijo, señalando una frase casi deshecha por el tiempo. Si alguna vez no recuerdas quién eres, busca a quien te mire sin miedo. Tomás la leyó varias veces. Luego lo miró, esta vez sin contenerse. ¿Y tú? ¿A quién miras sin miedo?, preguntó. Andrés lo observó, largo, con un tipo de mirada que ya no se puede esconder. Luego dijo casi sin voz: «A ti». El corazón de Tomás se apretó, no por sorpresa sino por alivio, porque por fin lo había escuchado. No se besaron, no era el momento, pero se quedaron así, hombro, con las rodillas apenas tocándose, y con eso bastó. Esa noche, Andrés no durmió en su cuarto. No lo pidieron, no lo planearon. Pero cuando Tomás apagó la luz del salón, Andrés ya estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas, mirando hacia la nada. Tomás se sentó a su lado, no dijo nada, y después de unos minutos, apoyó la cabeza en su hombro. Andrés no se movió, solo dejó que ocurriera. No durmieron del todo, pero tampoco fue una noche en vela. Fue una de esas noches que no se pueden definir, solo recordar, porque algo había empezado a sanar, sin prisa, sin promesas, pero con verdad. Y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Andrés giró la cabeza y miró a Tomás, que dormía con el ceño levemente fruncido, como si incluso en sueños cargara con lo que aún no había dicho. Andrés, sin pensarlo, le acomodó un mechón de cabello, y al hacerlo, algo se le quebró por dentro. No quería perderlo, pero tampoco sabía cómo conservarlo sin mostrar sus partes más rotas. Y justo ahí, con la ciudad despertando afuera, entendió que amar no era una elección, era un riesgo. Uno que ya estaba tomando, aunque le diera miedo. El mensaje llegó a las 8:14 de la mañana. Solo decía: «Nos vemos a las 9, no vengas con él». Era del hermano de Andrés. Tomás lo leyó desde la cocina, sin querer. Andrés había dejado el móvil desbloqueado sobre la mesa mientras buscaba su cartera. No hubo tiempo para preguntas. Solo un cruce de miradas y ese silencio que lo dice todo. «¿Vas a ir?», preguntó Tomás, sin levantar la voz. Andrés asintió. «Solo será un momento. ¿Quieres que me quede?». Andrés dudó, pero luego dijo lo que creía que era más seguro para ambos. «No, es mejor que no estés». A las 9 en punto, Andrés se bajó del tranvía frente a la vieja cafetería de siempre. Su hermano estaba en la esquina, apoyado en una farola, con la mandíbula apretada y el gesto firme. «¿Por qué no respondes los mensajes de papá?». Disparó sin saludo. «Porque no tengo nada que decirle», respondió Andrés. «¿Y qué se supone que haces ahora? ¿Escondiéndote con ese tipo en un barrio que ni conocías hace un mes?». «No me estoy escondiendo», dijo Andrés, aunque en el fondo sabía que eso no era del todo cierto. Su hermano se cruzó de brazos. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Mamá recién se fue, y tú, metido en una historia con alguien que ni conoces, mientras dejas todo atrás. No es una historia, no es algo de paso». «¿Ah, no?». El tono se volvió más duro. «¿Y qué es entonces? ¿Un capricho? ¿Una forma de escaparte de lo que no querés enfrentar?». Andrés no contestó. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa era justamente la pregunta que él mismo se repetía cada noche. El hermano dio un paso hacia él, más bajo, casi dolido. «Papá está hecho mierda, Andrés. No por lo que haces, sino porque no entiende en qué momento dejaste de ser tú. No entiende este silencio, esta distancia. ¿Y tú lo entiendes?». «No», respondió sin rodeos. «Pero no me toca entender. Me toca estar. Aunque me duela». Andrés apretó los labios. No se esperaba esa última frase, y fue ahí cuando lo sintió. No estaba solo. No del todo.
pero tampoco podía seguir escondiendo a Tomás como si fuera una sombra, como si no existiera. Él no es cualquier persona, no fue casual, no fue un error. Entonces da la cara, le dijo su hermano, pero no con nosotros, con él, porque mientras tú huyes de tus dudas, él te está esperando. Andrés volvió al piso más tarde de lo habitual. Entró en silencio. Tomás estaba en el sofá, con el cuaderno de su madre en las piernas, no leyéndolo, solo teniéndolo ahí, como si eso lo acercara a él. ¿Todo bien?, preguntó sin moverse. Andrés no respondió. Solo se sentó a su lado. Tomás lo miró de reojo. No insistió, pero su silencio ya no era neutro. Había tristeza ahí, y distancia. No quiero ser un secreto, dijo finalmente. Andrés lo miró, herido. No porque no lo supiera, sino porque no tenía el valor de enfrentarlo. No lo eres, susurró. Sí lo soy. Cuando vas a ver a tu hermano y no me nombras. Cuando tu padre no sabe ni que existo. Cuando tus amigos aún creen que vives solo. Ahí soy un secreto. Andrés bajó la mirada. No es tan fácil. Tampoco lo fue para mí, dijo Tomás, y su voz se quebró un segundo. Pero aún así elegí quedarme. Estar. Aunque me doliera. Hubo un silencio largo, esta vez incómodo, cortante. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Tomás con la voz rota. Andrés negó, pero sus palabras no llegaban, y ese silencio fue peor que un grito. Tomás se levantó. No dio portazos, no hizo escenas. Solo se puso la chaqueta y, antes de salir, lo miró por última vez. Yo sí te elijo, pero no puedo seguir si tú sigues eligiendo el miedo. Y se fue. Andrés se quedó solo, con el cuaderno en las manos, y con un dolor que no venía de perderlo, sino de nunca haberlo abrazado con libertad. Andrés no fue a trabajar al día siguiente. Tampoco encendió el teléfono. El piso estaba en silencio, pero no de esos silencios de paz. Era el tipo de vacío que se siente en la garganta, cuando todo lo que no dijiste empieza a pesar más que lo que perdiste. Abrió el cuaderno. La última hoja escrita por Tomás tenía solo una línea. No tengo miedo a lo que somos, solo temo que tú sí lo tengas. Esa frase se le clavó como una aguja en el pecho. Lo conocía. Sabía que Tomás no era de los que hablaban con grandilocuencias, pero cuando escribía, era porque ya no le quedaba otra forma de decir lo que sentía. Andrés caminó por el piso como un fantasma. Tocó la chaqueta de Tomás que aún colgaba junto a la puerta. Se detuvo frente al sofá, el mismo donde lo había abrazado aquella primera vez, sin decir una palabra. El mismo donde se durmieron juntos una noche de lluvia, con las manos entrelazadas, como si eso fuera suficiente para existir. Y tal vez sí lo era. Pero no si uno de los dos vivía con miedo. Tomás no volvió esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Andrés pensó en llamarlo. 1, 2, 20 veces. Pero cada vez que tenía el teléfono en la mano, algo lo detenía. No sabía si era orgullo o si era simplemente esa parte rota que siempre lo hacía alejarse justo cuando debía quedarse. Hasta que fue su hermano quien volvió a buscarlo. Tocó el timbre sin avisar. ¿Puedo pasar? Andrés asintió. No hablaron durante unos segundos. Luego su hermano se sentó. Miró alrededor y dijo lo que no esperaba. A veces pienso que mamá lo sabía. Andrés levantó la vista, sorprendido. ¿El qué? Todo, lo tuyo, lo que callabas, lo que te costaba decir. Se hizo otro silencio. Yo no entiendo mucho de esto, continuó su hermano. Pero sí entiendo que uno no elige de quién se enamora, y si eso te hace feliz, entonces al carajo lo que piensen los demás. Andrés lo miró, sin poder hablar. Papá está dolido, no porque seas diferente, sino porque no sabe cómo acercarse, porque tú tampoco le diste la oportunidad. ¿Y tú?, preguntó Andrés con la voz quebrada. Yo solo quiero que seas tú, pero de verdad. Su hermano le puso algo en la mano. Era un papel doblado, una dirección, la de Tomás. No lo dejes ir sin decirle todo. Esta vez, no. Y se fue, sin esperar respuesta. Andrés se quedó solo unos segundos más. Luego tomó aire, se vistió sin pensarlo y salió. El corazón le golpeaba fuerte cuando llegó. Era un edificio antiguo, de esos con escaleras que crujen. Tocó el timbre.
Una vez, dos. Nadie respondió, pero entonces, al darse la vuelta, lo vio. Tomás venía por la calle, con auriculares puestos, mirando el suelo. No lo vio de inmediato, pero cuando alzó la mirada y lo encontró allí, parado frente a su puerta, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí? Vine a hacer algo que debía hacer desde el principio. Tomás no respondió. No vine a pedirte que vuelvas, dijo Andrés. Vine a decirte que lo haré yo, que no me importa si tengo que empezar de cero, si tengo que enfrentar a todos. Lo haré, pero no sin ti. ¿Y qué cambió? Yo. Tomás lo miró sin moverse. ¿Y no es tarde? Andrés bajó los ojos. Puede ser. Pero prefiero arriesgarme a escucharte decir que no, que seguir callando lo que siento. Hubo un silencio. Luego Tomás dio un paso, y otro, hasta que estuvo justo frente a él. No se dijeron nada más. Solo se quedaron ahí, respirando el mismo aire, con los ojos llenos de cosas que no cabían en palabras. Hasta que Tomás levantó una mano, tocó la mejilla de Andrés y susurró. Esta vez, no huyas. Andrés asintió, y por primera vez lo abrazó sin miedo. En plena calle, a plena luz, y no le importó quién los viera. La primera vez que Andrés sostuvo la mano de Tomás en público, lo hizo temblando. No por vergüenza, sino porque ese gesto tan simple le costó años de silencios. Era una tarde de domingo. Iban por el parque, hablando de cualquier cosa. Nadie los miraba, nadie los juzgaba. Y por primera vez, eso no importaba. ¿Sabes qué pensé aquella noche? Dijo Tomás sin mirar. ¿Cuál? La del sofá, cuando me abrazaste sin decir nada. Andrés lo miró curioso. Pensé, si este tipo se atreviera a mirarme como me está abrazando, me perdería en él. Andrés sonrió. Le apretó un poco más la mano. Y yo pensé que si decía una sola palabra, todo se arruinaría. Tomás rió bajo. Qué tontos fuimos, ¿no? Sí, pero también valientes, porque estamos aquí. El camino no fue fácil. Después de aquel reencuentro, Andrés decidió hablar con su padre. No fue una conversación dulce. Tampoco fue una batalla. Fue una tregua silenciosa entre dos hombres que no sabían cómo quererse sin palabras. No quiero que me aceptes porque se supone que debes hacerlo, le dijo Andrés. Quiero que me veas, tal como soy, con miedo, con errores, pero también con amor. Su padre no respondió de inmediato. Solo le puso una mano en el hombro y asintió. A veces, eso es todo lo que se necesita para empezar. Su madre, en cambio, lloró. Pero no de tristeza, sino de alivio. Sabía que algo te dolía, le dijo. Solo no sabía cómo ayudarte si tú no me dejabas entrar. Las cosas no se resolvieron en un día, pero el muro comenzó a caer. Andrés y Tomás no se volvieron una pareja ideal. Peleaban por tonterías, discutían por series, por horarios, por la forma en que uno dejaba los zapatos tirados. Pero también compartían mañanas de café lento, notas en la nevera con dibujos ridículos, risas a medianoche porque a uno le daban ataques de risa sin razón. Y sobre todo, aprendieron a quedarse, a no huir cuando el otro se quebraba. Una tarde, en la estación, Tomás tenía la maleta en la mano. Iba a visitar a su madre unos días. No tardes, dijo Andrés, intentando sonar casual. Tomás lo besó en la mejilla y luego lo miró serio. ¿Sabes? Antes me habría ido con miedo a que no estuvieras cuando regresara. ¿Y ahora? Ahora sé que vas a estar. Porque aprendiste a quedarte, y yo también. El tren partió y Andrés se quedó mirando hasta que desapareció. Sacó el móvil y abrió una nota. El amor no se trata de grandes gestos. A veces es simplemente no rendirse, quedarse, escuchar, volver. Cerró el teléfono y caminó hacia casa, con pasos firmes, sin miedo. Porque por fin entendía que el amor no era algo que se escondía. Era algo que se vivía, a plena luz, y esta vez no tenía intención de volver a ocultarlo.